importante, a lo mejor para la familia, realmente es conseguir que su hijo o su hija tenga amigos, por ejemplo, ¿vale? O que su hijo o su hija tenga una estabilidad, tenga un mejor día a día, pueda ser feliz. O sea, esos objetivos que la familia tiene, también tenemos que escucharlos. Y por otro lado, resistencias que yo me encuentro, ¿no? Y que tenemos, ¿no? Y que yo desde la privada, pues seguro que cuando hacemos nuestro trabajo, ¿no? Los sistémicos hacemos nuestro trabajo, nos revisamos mucho y nos miramos, ¿no? Y resistencias que yo también he tenido muchas veces, ¿no? Cuando te viene una familia. Desde la parte sanitaria, el problema de centrarlo todo en el fármaco. Cada vez más hay muchos más psiquiatras que tienen formación en terapia familiar, hay muchos más psiquiatras que no ven que la solución sea la medicación, pese a que hay familias y centros educativos que sí que se la piden y les insisten, súbele el fármaco, tal. Y cada vez más los psiquiatras, y por eso es muy importante también que esté hoy Blanca con nosotros, el hecho de esa visión del sistema de decir, vale, el fármaco no sirve de nada si no cambiamos dinámicas, ¿no? Cuando hay un nene con alguna dificultad, ¿no? De si yo sigo tratando, si yo soy una familia hiperprotectora y sigo tratando a mi hijo que ya tiene 7, 8, 10 años, 11 como un niño pequeño, de infantil, no de primaria, aunque el fármaco esté ahí, yo a lo mejor no le voy a poder poner los límites, no le voy a tratar con las capacidades que a lo mejor el resto de profesionales sí que vemos que el menor tiene, ¿no? Entonces, toda esta visión global tenemos que verla. Y las resistencias, es verdad que a veces hay algunos médicos, psiquiatras, que se centran mucho en el fármaco y también porque se lo piden, como decíamos, ¿no? Es como la solución mágica. Por otro lado, la familia, ¿no? A veces hay también una parte, en la parte sanitaria, hay resistencia de darle mucho protagonismo, ¿no? De no quiero pasar a toda la familia, claro, porque la familia me va a comer. La familia es un sistema que me viene a consulta, que me va a comer, y lo que estamos hablando, ¿no? Hay muchos médicos que no tienen esa formación, ¿no? De cómo ese papá o esa mamá va a tratar de aliarse conmigo, porque encima además el papá está separado, va a tratar de demostrar que tiene la razón, y los médicos a veces, si no tienen esa formación en sistémica, algunos sí, pero otros no se dan cuenta, ¿no? La parte familiar, cómo poder cambiar las dinámicas familiares y que la familia tome conciencia, como decíamos, de su propio estilo educativo, ¿no? De su propia manera de ver a ese niño o a esa niña o a ese adolescente, ¿no? Y cómo esa familia tiene que reflexionar también lo que estábamos hablando, ¿no? De cómo fue su propia adolescencia, qué dificultades tuvieron, qué está pasando, cómo puedo ser a lo mejor o haber sido una mamá estupenda para niñas de 6 años, pero a lo mejor soy una mamá no tan estupenda para niñas de 16, ¿vale? Y cómo yo me tengo que ir adaptando como madre o como padre a esos cambios y a esas crisis del sistema familiar. Por otro lado, también el manejo de la culpabilidad, ¿no? Cuando a veces hablamos de diagnósticos o cuando hablamos de temas emocionales, de una depresión, cuando estamos hablando de ese tipo de circunstancias, muchos papás también se sienten culpables, ¿no? O más cuando hablamos ya de ideación suicida, de cómo no he visto yo que mi hijo o mi hija tenía este tipo de pensamientos, cómo no me he dado cuenta, ¿no? Y muchas veces entran también dentro de ese bucle de la culpabilidad, que yo siempre digo que, bueno, pues, vamos a centrarnos desde el momento en el cual tú empiezas a tomar conciencia, ¿no? No podemos estar fustigándonos por todo el tiempo que a lo mejor tú te estabas divorciando y no te has focalizado, no te has centrado en que tu hijo o tu hija estaba teniendo cambios. Y por otro lado también el manejo de las resistencias, de cómo ellos también como familia a veces ven como el enemigo a la parte sanitaria o como el enemigo al colegio o al instituto. Por otro lado, en la parte de educación, la parte que os adelantaba ya, ¿no? La solución mágica del fármaco. Es decir, como profesorado a veces ya no tengo herramientas y por eso es tan importante dar esas herramientas al profesorado, porque si no tienen esas herramientas, lo focalizan todo a súbele el fármaco. Súbele el fármaco, habla con el psiquiatra, no puede ser esta explosión que ha tenido tu hijo, tu hija, no podemos con ella, empiezan a hacer partes desde el colegio, desde el instituto, partes a los padres. Yo tengo padres que a veces me han dicho, mira, Esther, lo he apagado aquí en la Comunidad Valenciana es el Ítaca, ellos dicen el Ítaca, la web familia, pero bueno, supongo que en Murcia me dicen, lo he apagado, lo he desconectado, no puedo más con más mensajes de molesta, interrumpe, falta el respeto. Dice, es que me da ansiedad, me dicen, estoy en el trabajo y me genera ansiedad.
Entonces, esa parte de la educación, de decir, vale, ¿de qué me está sirviendo trasladar a la familia todos estos partes o comunicados si luego no estamos trabajando qué está pasando para que suceda esto, ¿no? En este menor. Y claro, vemos también a profesorados muy saturados, es decir, orientadores de institutos de 1.100 alumnos, claro, ¿cómo no van a estar saturados, ¿no? Es decir, yo a veces me he sentado en reuniones con ellos y me han dicho, es que no sé, no lo conozco. Al menor o a la menor de la que me hablas. Y he dicho, bueno, pues vamos a empezar a conocerle, ¿no? Porque entonces va a ser difícil que todo lo que te estoy contando puedas en tu cabeza hilarlo y poder hacer un trabajo de coordinación, ¿no? De vamos a empezar con, bueno, ¿quieres ir a por el menor? ¿Quieres ir a hablar con él? ¿Quieres que venga otro día y te dejo 2 semanas más para que lo puedas conocer? ¿Vale? Y ahora ya directamente por ahorrarme yo tiempo, ya lo pregunto. Cuando me voy a coordinar les digo, ¿lo conoces al menor o a la menor? ¿Te has sentado a hablar con él? Y ya me dicen, sí, sí, vale, perfecto, estupendo, voy al instituto a hablar, voy al colegio. Y luego, por otro lado, en la parte educativa, si no se interviene con esa familia, la mesa se queda coja. Es decir, lo que estamos hablando, si yo como parte educativa solo pongo medidas correctivas al menor o lo meto en un servicio de mediación, que a lo mejor es estupendo, que la idea de la mediación en el instituto es maravillosa, pero si yo no trabajo con esa familia, al final no voy a lograr ese objetivo de mejorar la calidad de vida de ese menor y de ver qué está pasando y por qué el síntoma, porque al final lo que bien sabemos nosotros también es que el síntoma nos habla, ¿vale? Y por qué ha sido exactamente ese menor o ese hijo o esa hija la que ha empezado con ese síntoma, ¿no? ¿Qué función está teniendo el síntoma en esa familia? Y tenemos que tratar que la familia, dentro de nuestro lenguaje no sistémico, dentro de nuestro lenguaje coloquial, logre entender que por qué le ha pasado esto ahora a tu hijo y no le pasó hace 3 años cuando os divorciasteis y le está pasando ahora, ¿no? ¿Qué está pasando con ese menor en este momento y en esa familia? Y yo creo que eso es importante que lo vayamos viendo de esa forma. Y por mi parte, vale, creo que me he ceñido bien al tiempo. Creo que sí, vale. Voy a presentar a Blanca. Como os adelantaba, Blanca es psiquiatra en el Centro de Salud Mental de Jumilla. Ella es psicoterapeuta familiar sistémica y es especialista en infanto-juvenil. Y como decía, creo que es muy importante además que hoy en este encuentro que hemos hecho tengamos diferentes perfiles, ¿no? Tanto de trabajo social como de psicología y la parte de psiquiatría que a mí realmente a veces es la parte que me interesa también que puedan participar, ¿no? Porque si no lo mismo nos pasa, sino que nos quedamos cojos también, ¿no? Dentro de la intervención, si olvidamos coordinarnos con ese psiquiatra o con esa psiquiatra que está pautando la medicación y que está viendo a la familia, se nos queda también coja la mesa, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y Blanca, te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Esther. A ver, creo que voy a repetir muchos de los contenidos que posiblemente haya hecho Esther, porque evidentemente vamos a compartir, pues, veo que compartimos muchas de las dificultades, ¿sí? Yo sí, a ver, un segundito. Vale, a ver. Yo no vengo a contaros ningún escenario estupendo, maravilloso, ningún programa mega fashion, os vengo a contar mi realidad. La realidad es donde la que yo trabajo, para que también entre todos podamos entender, ¿sí? Porque aquí hablamos de una mirada sistémica en educación, pero yo añadiría que sea necesario introducir una mirada sistémica en el mundo, ¿no? Claro. Para que también podamos entender y ajustar expectativas, ¿no? Cuando hablamos de la unidad de salud mental, de lo derivamos, pues habrá que ajustar expectativas y saber y no mentirle a los padres y no decirles cosas que luego evidentemente no es lo que se encuentra. Sí, como bien ha dicho Esther, yo trabajo en la red pública del Servicio Emocional de Salud. Lo que veis aquí a la izquierda es el Centro de Especialidades de Jumilla, donde yo desarrollo mi trabajo. Creo que la foto no le hace del todo justicia y sale incluso favorecido el edificio. ¿Sí? Es un edificio, y esto creo que es importante que lo diga, pues que está en riesgo de derrumbe. Ya desde hace muchos años hay previsto una unidad de alta resolución que no termina de llegar ni por presupuestos ni por nada. ¿Por qué digo esto y por qué lo añado? Porque cuando a esos papás en el cole se les dice vete a la unidad de salud mental
y no se les ha explicado por qué tienen que ir, y ellos tampoco terminan de ver muchas dificultades ni mucha alarma, y se encuentran un centro muy medicalizado, con un guardia de seguridad, con todo, yo puedo entender y entiendo perfectamente el recelo y la angustia que les genera a los papás. Yo dentro de mi consulta estoy intentando crear un entorno un poco amable dentro de que es el Servicio Nacional de Salud y no es mi consulta privada. Y bueno, y ahí a la derecha vi un poco algunos dibujos, algunos murales de los que estoy ahí un poco creando. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos en salud mental? Pues atender la demanda. Demanda que sea, como veis aquí, esto es un gráfico, ¿sí? No sé si se verá del todo bien. Es la última publicación en el Plan de Mejora de la Salud Mental 2023-2026. Se han publicado los datos y esto es todo lo que estamos atendiendo en infanto juvenil. ¿Sí? Esto es todo lo que estamos atendiendo en infanto juvenil. En el caso de Jumilla, por ejemplo, que es una población de 20.000 habitantes, yo soy la psiquiatra encargada del programa 3 días a la semana. ¿Sí? Eso es todo el dispositivo que se tiene para atender a los menores. ¿Sí? Y un psicólogo que se jubila el mes que viene y para el que no hay reposición posible. ¿Sí? Eso es desde donde trabajamos. Y atendemos demandas como ¿qué? Como estas. Que no se nos olvide, los centros escolares no derivan. Sí, sí, cuando le dicen a los papás te voy a derivar, no es cierto. No podemos puentear a la familia. El que deriva es el pediatra. No, el centro escolar no deriva. Es que lo derivé hace un año. No, no, tú no lo has derivado. Entonces te tienes que asegurar muy bien de informar muy bien y como contarle muy bien a los papás el por qué y el para qué, porque si no los papás ni van a ir al pediatra ni el pediatra nos lo van a derivar a nosotros. ¿Sí? Entonces ese trabajo previo, pues bueno, por eso estamos todos aquí, ¿no? Porque creemos que la sistémica o esa mirada sistémica puede dar una mejor respuesta a estas cosas que nos pasan, pero a mí no deja de sorprenderme en todas las reuniones esta cosa de lo derivamos. Yo digo, no, no, vosotros no deriváis en ningún sitio. Y no podéis pasar por alto a los papás, que son los tutores legales, que no se nos olvide. Mándame el informe, dame el informe. No, no, el informe es de los papás. ¿Sí? Entonces, claro, al hilo de lo que dice Esther, que me ha encantado, ¿dónde están los papás y dónde está la familia? ¿No? Y el papá sabe que tú estás hablando conmigo y el papá sabe que yo voy a hacer un informe y el papá, claro, porque si no, no vamos a ninguna parte, ¿no? Pues estas son las derivaciones que a mí me llegan, además, como veis, he quitado el nombre de los menores, pero lo demás son los nombres reales de los pediatras, de la fecha, niño de 6 años que presenta un 6 límite y sospecha de TDAH, con una madre sordomuda y nos dice, solicita valoración por posible TDAH, sobre todo en el ámbito familiar. O sea, un TDAH curioso que se manifiesta en el ámbito familiar. No sé si, oye, lo de la madre sordomuda, ¿no? Que lo han puesto ahí como dato clínico, pero a lo mejor no te va a hacer pensar en mucho más que eso, ¿no? Y el otro es algo parecido, ¿no? Pues niño de 6 años, en seguimiento de atención temprana por retraso del lenguaje, que ha tenido todos los apoyos, pero pues que como no evoluciona bien, pensamos que puede ser un TEA, aunque no cumple criterios TEA, pero te lo mandamos para que tú veas si sigue siendo un TEA. Esta es la realidad que yo me encuentro, esto, esto. Eh, y esto también, ¿sí? En esta cosa del trabajo en red, que a mí es una palabra que me chifla, pero luego tristemente no la he encontrado en mi trabajo habitual, es esta. Aquí a la izquierda tenéis el listado real que me mandan el equipo de orientación de primaria para una reunión que tuvimos el 15 de mayo, bien reciente. Como veis, sus preocupaciones son si ha ido, si ha ido, si ha ido, si ha ido, si conocer si ha ido, conocer si hay medicación, conocer cómo va el diagnóstico. Esas son las preguntas. Eso es lo que le interesa al centro escolar, ¿sabes? ¿Sí? Entonces, bueno, como bien dice Esther, con orientadores que muchas veces ni conocen a los niños, con orientadores que además cambian cada año, con orientadores que además comparten centros y que tienen una avalancha tremenda de derivaciones y que tienen que dar salida y su propia angustia, pues creo que es lo que muchas veces hay que pararse a pensar qué nos preocupa, quién nos preocupa. Y una de las dificultades que yo me encuentro y que ya ha señalado Esther es que hablamos idiomas diferentes y nos piden cosas diferentes y por eso es tan difícil coordinar. Quiero decir, yo trabajo para el Servicio Nacional de Salud, yo no trabajo para educación. A mí no me contrata educación ni me paga educación. Y a los orientadores les paga educación. Y les exige una serie de criterios y de cosas que no podemos obviar
Y aquí somos sistémicos y nos gusta mucho la sistémica, pero no podemos dejar de ser responsables y cumplir con nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, claro, al final los orientadores se rigen por una serie de códigos que no son los de salud mental. Esa ya es la primera dificultad, ¿no? En este lenguaje común que queremos crear, si resulta que tus códigos y los míos no coinciden, lo que yo diagnostico o me pides que diagnostique, yo no lo puedo diagnosticar y en tus códigos lo que yo diagnostico no aparece, pues ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Es que es bastante difícil, ¿no? Y a mí siempre me hace mucha gracia que parece que lo de la medicación y los que recetan y los que damos fármacos somos los psiquiatras, pero últimamente yo me encuentro, será porque yo soy sistémica y, bueno, soy de esa especie rara, pero en aumento, que queremos ir un poquito más allá que recetar, que quien me pide la medicación son los orientadores. Como veis aquí a la derecha es un email copiado tal cual, ¿sí? La madre me dice que la última cita fue en salud mental el 7 de mayo, que se le dio que le mandaste medicación por la mañana y por la noche, pero por la mañana no toma nada y en el cole está muy necao. ¿Sería posible que tomara algo por la mañana para que fuera más tranquilo al cole? Esa es la petición en tal cual, no he cambiado ni una sola palabra de lo que a mí se me pide. Y que, como veis, no incluye a la mamá. Es decir, vamos a hablar con la madre, porque yo no, ni tú ni yo tenemos autoridad para decidir lo que vamos a medicar o no vamos a medicar, y menos para que esté más tranquilo en el cole. Que la pregunta es, bueno, ¿por qué tiene que estar tranquilo? ¿Para qué tiene que estar tranquilo? ¿Y a quién le importa o no le importa que esté tranquilo o no esté tranquilo? Bueno, eso es lo que hacemos, atendemos la demanda. ¿Y cómo hacemos? Pues lo que se nos pide es diagnosticar y etiquetar. Como bien dice este, yo no estoy ni a favor ni en contra del diagnóstico. Creo que, como todo, es el uso que se hace del diagnóstico lo que determina la diferencia. Sí, para muchas familias es muy tranquilizador el ponerle un nombre a lo que ven. Porque yo siempre le digo a los padres que yo no les descubro nada nuevo, les pongo el nombre científico a lo que ellos ya están viendo. Entonces, es tranquilizador. El riesgo que corremos es el que ya todo valga por el diagnóstico. Entonces, habrá que ir trabajando qué pertenece al diagnóstico y qué no, qué tiene que ver con el diagnóstico y qué no, y qué uso se hace de la etiqueta, ¿sí? Entonces, diagnosticamos, tratamos, ¿sí? Tratamos farmacológicamente, tratamos... en el caso del centro de salud mental, el psicólogo, pues, da orientación a los padres. Los psicólogos clínicos que trabajan en la red pública vienen la mayoría de formación cognitivo-conductual y desde ahí trabajan. Es lo que han aprendido y el Servicio Nacional de Salud no les pide ninguna otra formación para trabajar. No tienen por qué tenerla. Y entonces, pues generalmente dan pauta, nos reunimos, como ya habéis visto, sí, yo me reúno con quien haga falta, pero habrá que ver que no se trata solo de que nos reunamos, sino por qué y para qué nos estamos reuniendo. ¿Sí? Porque reunirnos por reunirnos, pues trae lo que bien ha dicho también Esther, ese choque de trenes de que nadie siente que se le resuelve nada, porque tú hablas un lenguaje y yo en otro, porque a ti te preocupan unas cosas y a mí otras, ¿no? Y aplicamos protocolos rígidos, estándares que en algunos casos funcionan y en otros muchos no. Entonces, en los centros escolares ahora mismo hay una angustia tremenda con el tema de los protocolos suicidas que implica acompañar al alumno a todas partes, que ni el personal puede soportar, ni a los chavales le ayuda, que es mucho más importante. Que cuando yo hablo con ellos en la consulta y les digo, ¿a ti eso te sirve? No, estoy vigilado y controlado. Entonces, a lo mejor tenemos que empezar a hablar con claridad de la angustia que nos produce pensar que un adolescente se puede suicidar, y sí, puede pasar. Y no lo vamos a evitar. El riesgo cero no existe, ni aunque lo acompañemos permanentemente a todas partes. Entonces, habrá que darle una vuelta a lo que estamos haciendo, qué sentido tiene, porque si no, nos pasa pues lo que nos pasa, que de pronto aparecen necesidades que no sé muy bien de dónde salen, porque con este diagnóstico les corresponde unos apoyos, y si no ponen el diagnóstico no tienen los apoyos, y si no los apoyos, pero apoyos ¿por qué? ¿Para qué? La semana pasada, en esa reunión de los orientadores del que habéis visto el listado, pues hablo con una orientadora sobre pues una niña que nació ya con una prematuridad, una niña pues inmadura, infantil, y que curricularmente pues va justita, ¿sí? Entonces, claro, es como no le ponga el diagnóstico de trastorno de espectro autista, va a perder los apoyos. Claro, claro. Pero entonces, en el caso de esta niña, ¿qué pensamos que es lo mejor? Porque yo a lo mejor pienso, lo mejor podría ser
se me ocurre a mí decir, lo mejor para esta niña podría ser que este curso a lo mejor pudiera repetir y se acompasara más con los del curso siguiente, que seguro que son niñas y niñas más acordes a su edad cronológica, a su gusto y a su nivel de maduración. Y la respuesta de la orientadora es, eso es un fracaso escolar. Yo me pregunto, ¿fracaso para quién? Claro, fracaso para el centro. Entonces necesitamos poner eso, mucho apoyo y más, porque más apoyo, más tratamientos, más profesionales, como bien dice usted, ¿es mejor? ¿Más es mejor? Pues a lo mejor no, a lo mejor nos tenemos que replantear de verdad qué necesita el niño y qué necesita su familia. Y a lo mejor lo que necesitan no son apoyos, porque los niños muchas veces los apoyos los viven fatal. ¿Qué pasa? Que soy tonto porque a mí me saca. ¿Qué pasa? Que yo me tengo que ir de mi clase en lugar de estar en mi clase. ¿Sí? Bueno, y en este mare magnum, ¿no? Tenemos que hacer, tenemos que hacer, tenemos que hacer, a lo mejor no se trata de hacer más, sino mejor o diferente, porque lo que nos está llevando es a un burnout, como bien ha dicho Esther, o como bien ha dicho Isma, ¿no? De docentes totalmente quemados, saturados, que se les piden cosas que tampoco pueden hacer. Son maestros, no son psicólogos, no son los papás de los niños, son maestros que les ha contratado educación para dar lengua y matemáticas. Entonces, bueno, también habrá que bajar a su terreno y ver de verdad de que se puedan encargar para evitar ese fenómeno. Y por supuestísimo el efecto iatrogénico que estamos generando, ¿no? De medicalizar lo inmedicalizable, de niño que está triste o niño que llora porque ha suspendido. Y claro, sí. O pon la escolarización domiciliaria porque no quiere ir al cole, ¿no? Porque tiene una fobia escolar, le da ansiedad, entonces ponle escolarización domiciliaria porque si no va a perder las clases. Claro, es que a lo mejor uno tiene que aprender que para aprobar tiene que ir a clase y que si no va a clase suspende, porque así es la vida y así son las consecuencias de la vida. Y no pasa nada. Y porque a veces uno le salen mal las cosas y porque no podemos tenerlo todo en la vida. Y porque ese mensaje de si quieres puedes no es cierto. Porque muchas cosas que queremos no podemos. No podemos. Y entonces, no todos los niños van a ser súper inteligentes, no todos los niños van a sacar sobresalientes, ni todos los niños tienen que ser universitarios. Y no lo vamos a resolver dando más apoyo, y no lo vamos a resolver poniendo más etiquetas diagnósticas para que me den más becas, con añade algo más, mira a ver qué más puede añadir, ¿no? Mira a ver qué más te inventa en esta cosa, en este listado que dice Esther, que yo también me encuentro, ¿no? Retraso del lenguaje, trastorno del aprendizaje, no sé cuánto, no sé qué, con muchas cosas, porque, bueno, ¿sí? Entonces, la propuesta, evidentemente, por la que todos nos hemos reunido aquí, es porque pensamos que esa mirada sistémica, que ya digo, que aunque empecemos por educación, yo diría mirada sistémica de la población, porque claro, como dice Esther, si no les tenemos a la familia, nos quedamos también un poco inalvis, pues pasa por hacer un planteamiento de qué estamos haciendo con nuestros adolescentes, especialmente, ¿no? ¿Qué está pasando con la salud emocional? Y no digo ya mental, no, emocional de nuestra juventud, ¿no? De esos adolescentes contestatarios, rebeldes, a estos adolescentes lánguidos que tenemos ahora, ¿no? Que parecen más angustiados por sentir, por vivir, por exponerse y que los tenemos encerrados en las habitaciones delante de las pantallas. Pues a lo mejor hay que empezar a permitir esas emociones, estas experiencias negativas, que son necesarias, que cuando te deja un novio lo pasas mal, que cuando los amigos te dan de lado, no haces un episodio depresivo ni un trastorno adaptativo, estás jodido porque te sientes solo, porque te sientes que no encaja, porque te sientes diferente. Y eso habrá que acompañarlo, no solo tratarlo. ¿Sí? Entonces, bueno, habrá que ir desde la conducta disfuncional, disruptiva, ¿no? Estas cosas de los niños desafiantes, los niños disruptivos, que yo me ponen los pelos como escarpias, porque esto como las familias protectoras, no, las familias que tienen un comportamiento, una conducta, las familias son muchas cosas. Y yo parto de que el 90% de los padres, por lo menos a los que yo atiendo, son muy bien intencionados y quieren muchísimo a sus hijos. Intentan hacer lo mejor que pueden y saben, pero muchas veces ni pueden ni saben hacerlo mejor. En ese mensaje también, como bien decía Esther, de culpabilizar, ¿no?, a la familia. Entonces habrá que empezar a pensar que esa conducta que muestra el niño fue un mensaje, que algo nos quiere decir con eso, que por qué tiene que portarse mal para que se le escuche, para que se le mire, ¿sí? Darle ese sentido que en los que somos sistémicos sabemos de la utilidad del síntoma, el por qué, el para qué. Esta oleada de autolesiones tiene que ver con una psicopatología o realmente lo que están buscando los chavales es pertenencia. Es que yo me corto y entonces me llama la orientadora y me atiende y no sé cuánto, y entonces mis padres vienen a salud mental cuando mis padres no tienen un hueco nunca jamás
y de pronto el síntoma hace que todos estemos aquí mirando y preocupados, ¿no? Eh, bueno, que empecemos a tomar decisiones basadas en el mejor interés, pero en el mejor interés no de la institución. Creo que gran parte de los problemas que nos estamos viendo es porque las instituciones todas son muy narcisas y lo que quieren resolver son sus propias dificultades y no las de los chavales. Es decir, a los centros escolares siento decir que lo que más les preocupa es que los chavales se suiciden en el instituto o se autolesionen en el instituto y por eso me mandan que no vaya a clase. Claro, y el problema es que se suiciden. A mí no me importa tanto que se suicide en mi consulta o en el edificio de enfrente. Me preocupa que este chaval esté solo y esté mal. Y a lo mejor no va a clase y está solo en su casa porque la mamá tiene que trabajar. Y entonces lo estamos desprotegiendo. Pero claro, entonces el centro escolar se angustia porque dice, ¿y si se va a la y se corta? Ya, y si lo dejamos solo en su casa, no se puede cortar. ¿Dónde colocamos la responsabilidad de la protección? ¿Sí? Sería maravilloso lo que ha planteado Esther, que lo que se hiciera fuera formulación de caso en el que hubiera una transferencia de conocimiento de lo que tú sabes, de tu entorno, lo que yo sé, sin entrar en competencias, para poder construir entre todos y determinar las necesidades y ver quién se va a hacer cargo de qué. No es, ya te lo he contado y ahora tú verás, como me pasa a mí, que me llama y dice, te llamo porque tiene cita no sé cuánto para que sepa y para que vea. Eso para mí no es trabajo en red ni coordinación. Eso es decirme lo que yo tengo que hacer. Por cierto, me sienta bastante mal, porque yo no llamo a los orientadores a decirles a ellos lo que tienen que hacer. No les digo, dale más apoyo, dale... No. Entonces, el trabajo en red para mí es que entre todos nos hagamos cargo y pensemos juntos. Por supuesto, centrando el foco en qué, en lo que ya sabemos. Pues la importancia del contexto, la importancia de las relaciones familiares y de todo el contexto social. Es decir, que a nosotros no nos interesa tanto el por qué, sino el para qué, ¿no? El qué sentido tiene que, como muy bien ha dicho usted, ahora de pronto esté pasando esto, ¿no? En ese sentido de tener presente a la familia, yo también creo que es fundamental para eso, para validar muchas voces, ¿no? Y para ver desde dónde vienen ellos, para no imponer nuestro propio criterio y nuestras propias necesidades, que es lo que tristemente hacemos muchas veces, que quizás lo que es importante para nosotros no lo es para la familia, y que no se nos olvide que los chavales son de sus padres, y sus padres son, la familia son sus padres, nosotros no lo somos, y donde se tienen que mover es en su entorno natural. Con lo cual termino así con una serie de preguntas abiertas para el debate de lo que estamos haciendo sirve, para qué y para quién, y si no sirve, ¿qué? ¿Hacemos más de lo mismo o vamos en contra del sistema y nos ponemos todo en plan, hacemos piquete en la puerta de mi centro mañana? ¿Qué atendemos y qué no atendemos? Porque ahora parece que todo hay que atenderlo y a lo mejor lo que tenemos que plantearnos es que no hay que atender, que no hay que atender y que sea la red y que sea el contexto y que sea la tribu la que se haga cargo, como se ha hecho a lo largo de la historia, que nosotros acabamos de llegar, pero el ser humano llegó mucho antes que nosotros. ¿Qué miramos y cómo llamamos a las cosas? Es muy importante, ¿sí? Los profesores y los orientadores, nada más el cómo describen ya te está dando información desde cómo ven, porque si el niño es agresivo, el niño es, como el otro día me dijo la madre, estoy harta, como bien ha dicho usted, de que me llame ya, tu hijo es un monstruo, pues honestamente, es que si ese es el mensaje, cómo vive la maestra, ¿no? El contacto y la presencia de ese niño al que califica de monstruo, menos una mirada amable, pues creo que no, que cualquier cosa. Entonces, cuando hablamos de prevención, la prevención es ir a centros escolares y a charlas sobre enfermedades y trastornos para generar más trastorno y más enfermedad, porque claro, el que busca encuentra, y ahora todos los adolescentes tienen que ser algo. Y el que no es TDAH es Asperger, y el que no es límite, y el que no es factor-lesivo, y el que no, pues a lo mejor hay que darle una vuelta a que no se trata de hablar de enfermedades, sino que habrá que hablar a lo mejor de otras cosas no patológicas, sino sobre las emociones, sobre la vida y sobre los recursos, ¿no? Lo que ya he dicho antes, de que no compartimos código y habrá que buscar un lenguaje común. Por supuesto, yo me hago esta gran pregunta, ¿de verdad son los chicos los enfermos o es el sistema el que está enfermo? Y nos hemos creído que los adultos somos los que mejores podemos resolver los conflictos de los chavales y a lo mejor si no bajamos a la tierra de ellos, pues no, la verdad es que no, porque a muchos papás se les olvida cómo eran ellos de adolescentes, a muchos papás se les olvida las dificultades que tenían con sus padres, a muchos papás se les olvida sus propios fracasos escolares y las pellas que hacían y que se iban a la SEA a fumarse un cigarro y todas esas cosas, ¿no?
Y bueno, pues eso de que los adolescentes son todo igual y estas cosas propias de la adolescencia, como también decía Esther, el riesgo de banalizar. Esto ahora lo hacen todos, ¿no? Yo solo digo mucho, lo de fumar, pero, o sea, lo hacen todo. Eso es, bueno, no sé, que lo hagan todo es sano, el que lo hagan todo es bueno o no. Y eso de culpar y cargar contra las familias, pues, bueno, pues le tenemos que dar una vuelta, ¿no? Es decir, la familia, ya digo, yo en mi experiencia tengo familia, el 99% diré que muy bien intencionadas, que quieren lo mejor para su hijo y que hacen lo que pueden y lo que saben, que vienen de una historia familiar que no se nos olvide, que tampoco ha sido perfecta. Muy bien, pues aquí lo dejo. Gracias. Blanca. Yo ha habido momentos que me sentía adolescente, otras veces me sentía mamá, Bien, bien. otras veces me sentía... Esa Digo, es "Oh, la, la manera en la que Blanca habla parece que me estoy echando un ramapolvos". No sé qué hacer. Me ha encantado. Bueno, me han encantado los cuatro. Es verdad que cuando organizamos el foro hablamos de no comerse más de una hora en las exposiciones, mis cuatro queridos compañeros, compañeras, y realmente pues son 20 minutitos que, oye, que quien se quiera quedar, yo dejo grabando el foro, pero a las 6 pues una familia viene a visitarme en mi despacho, ¿no? Entonces yo hasta las 6 puedo estar aquí. A mí me parece interesante. Primero abrir, a ver, voy a hacer la vista de todos para poder veros. No sé muy bien. Ah, porque espera, tienes que dejar de compartir, espera. Eh, sí, espera. ya Ah, está, ya está. le va a dar. Y ya os veo, a muchos más, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, vamos a abrir micrófonos, ¿no? En un momento dado para que hablemos de manera espontánea, ¿ok? Y podáis decirnos, pues, si merece la pena o no merece la pena el foro este que hemos hecho. El objetivo de este grupo que se ha creado es generar un programa, ¿vale? Para llevar a los coles y a los institutos para trabajar, ¿no? Para enseñar el pensamiento sistémico. Yo no sé si se podrá llamar también a la puerta de los centros de salud, Blanca, no sé. Estaba yo pensando mientras te escuchaba. Pues venga, a ver, en estos minutos, ¿quién quiere abrir su micrófono y usar unos minutos? Yo solo quería hacer una aclaración, porque a lo mejor ha dado lugar malentendido cuando yo decía que de los departamentos de orientación derivan a veces a dispositivos especializados. Claro que a salud mental infantil solo No vamos a lo digo por ti, lo digo porque No, son no, los sí, propios sí, sí. orientadores los que lo dicen así y no Claro, te extrañes, se claro. lo No, transmiten no, hacia los padres. pero Ese me es el doy, peligro. sí, sí, no, pero Claro, no, me doy no. cuenta que ha podido dar lugar a confusión. Y es verdad que la manera de expresarlo ha podido dar lugar a confusión. Lo quería aclarar para el aforo y para los que nos escuchan. En la Comunidad Valenciana, la Consellería ha creado 22 dispositivos de salud mental de apoyo al sistema educativo. No sé cómo va ahí en Murcia. Se llaman los centros de detección precoz, que están instalados físicamente en las USMIS. Entonces, ellos hacen un primer filtro de la sintomatología. Cuando es moderada o leve, se la queda, la trabajan ellos, y si no, ya ellos mismos son los que derivan a los compañeros de salud mental infantil. Entonces, me refería un poco a este tipo de trasladar la casuística, ¿no? Para que sea abordada en salud mental. Y me imagino que no sé, ahí en Murcia igual es diferente, ¿no? Aquí han empezado a arrancar hace poco, creo. Además, Emiliano a lo mejor sabe más de esto. Pero ese es el peligro. Es decir, el crear más recursos, honestamente creo que no es la Que es solución. un error. Claro, porque ya estamos patologizando, leve, pero es patología. Esto es como cuando llegan Mm. los padres, ¿es autista o no es autista? Un poco, no mucho. A ver, esto es como estar embarazada, o estás o no estás. Luego, dentro de que estés, puede estar de una semana, de 6 meses o de 9. Entonces, Mm. lo que necesitamos a lo mejor son recursos sociales en la comunidad. Es decir, a lo mejor el dictamen que se le puede hacer a un niño es vete a jugar al fútbol esta tarde y no ver el gabinete psicológico. Creo que A ver, espera, Blanca, ¿está hablando alguien? Creo que se cuela el sonido de alguien. Que una tabla, la tabla que se usa. Que mira, te da, ya sé que es mucho trabajo, ¿no? Eso no lo echan ni video, pero no sé. Ana, tú no puedes. No sé. No se te oye, Emiliano. Estoy intentando silenciar Eso, a sí, te Enric, decía eso, si podías que es silenciar el el que está micrófono. hablando, sin saber si nos habla a Sí. nosotros
o Mm. habla con alguna persona a su lado. ¿Quién estaba hablando ahora? Emiliano, creo que Inma te nombró, ¿no? Sí, que efectivamente estos equipos tienen muy poco recorrido, han empezado hace muy poco, creo que hace un mes y algo. Mm. Entonces, bueno, tenemos que esperar un poco antes de criticarlos, que los criticaremos de aquí a un par de meses, todavía no podemos. Yo creo que surgió un poco de la idea de que se hablaba mucho socialmente también de la necesidad de los psicólogos en los centros educativos. Yo creo que esta ha sido una decisión política que se ha tomado a propósito de que había como un clamor social, ¿no? Por la necesidad de psicólogos en los centros de educación. Pero bueno, pues ya veremos cómo funcionan, ¿no? O si son más... Vale, mira, Arancha, a ver, Arancha, que es interesante porque es vuestro momento ahora para que puedas hacer la pregunta tú misma, ¿no? Que veo que preguntas, yo creo que eres la chica que estoy viendo, ¿no? En pantalla, Arancha. A ¿Qué ver, decís? Arantxa pregunta cómo se llama la nueva figura que comentáis en las urnias, pero yo no sé a qué hace referencia, si hace referencia a lo que acaba de decir Inma, Sí, creo que se porque no refiere es, a es eso. eso, no es una Sí, figura, es un hola, hola, equipo. sí. Sí, sí, estaba haciendo, es que estabais hablando, ¿no? De una nueva figura que hacía como de filtro un poco para la derivación después. Entonces no había cogido la palabra de a qué figura os estáis refiriendo. Sí, se llaman CDPs, Centros de Detección Precoz, y creo que están Vale, CDP. integrados por psicólogos y un psiquiatra, creo también. Vale. Y están en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana, Sí, ubicados físicamente dentro de las USMIS. vale. Pues vamos a contestar algunas de las preguntas que nos decía Blanca, ¿no? A ver quién se atreve. Venga, venga, que yo he hecho aquí una foto de todas las preguntas que has hecho, ¿no? O elige tú, una, ¿no, Blanca? No, no, yo las lanzo al debate, no, no, yo, aquí la gente es libre de... Claro, a mí me parece interesante que lo que estamos haciendo cada uno de nosotros sirve. Yo creo que esa pregunta es muy chula, ¿no? Porque pese a las dificultades, yo estoy de acuerdo con todas las dificultades que habéis contado, yo solo trabajo en la privada. Y al principio hacía pues lo que yo te estaba escuchando, Esther, y estaba como, digo, "Uf, madre mía, ¿cuántos años? ¿Quién iba a decir que yo iba a pensar eso? Lo hacía yo antes, ¿no? Es verdad, y dejé de hacerlo, ¿no? Porque, como decía Esther, en ocasiones pues no nos aclarábamos, no se conocía al alumno, y al final yo digo, o que tengo una mente demasiado práctica, y entonces esta pérdida de una mañana o media mañana en estar aquí en una reunión con personas que no nos entendemos y casi me hacen creer, ¿no? Que yo soy la marciana, y es verdad que las personas que estamos aquí creo que creemos tanto en nuestro modelo que pues no soy la marciana. Entonces, yo he aprendido desde el lugar que ocupo, ¿no? Cuando trabajo con las familias, porque en realidad trabajo con las familias, de alguna manera consigo, porque además ellas entienden que tiene que ser así, que si son padres separados, se reúnan los dos padres al mismo tiempo con el tutor o cuando hay un, ¿sabes? Entonces esa pequeña escala, ¿no? Yo no tengo el conocimiento, ¿no? De que hay una mesa con 7 profesionales, digo, wow. De pronto dice el tutor, ¿qué estamos haciendo aquí? Y la primera pregunta que me ha venido a mí es, ¿y entonces quién guía esa reunión? Porque si no hay una persona que realmente sepa qué están haciendo ahí, al final es como la Torre de Babel, ¿no? Es un galimatías, ¿no? No sé cómo saliste de esa reunión, Esther, yo creía que a lo mejor contabas algo, pero al final los años me han dejado, he dejado de hacer cosas de las que salí entusiasmada cuando estudié el modelo sistémico, y entonces hago como, pues efectivamente, pequeñas cosas desde el lugar que ocupo, y entonces le paso esa responsabilidad efectivamente pues a estos padres, ¿no? A que ellos consigan hacer las tutorías sistémicas, ¿no? Que es algo que en la página nuestra hay un vídeo, ¿no? De cuando Esther Clavel vino a la Asociación Murciana y nos enseña un roleplaying de lo que sería la tutoría sistémica, ¿no? Bueno, un poco desde ahí, ¿no? Que yo comento que sí, que lo más mejor, ¿no? Yo siempre digo de lo más mejor, y yo me quedo, es bueno, lo menos malo que yo hago desde mi pequeña influencia. Entonces yo contesto que sí, que yo tengo la sensación de que eso de ir sembrando semilla en las personas individuales que yo atiendo, las parejas que yo atiendo, las familias que yo atiendo, es mi manera, ¿no?
es cierto que si pongo tanto entusiasmo en generar, el llevar el pensamiento sistémico a las aulas, es por toda la dificultad que he vivido todos estos años con los colegios que me parece y los institutos que me parece más fácil. Fíjate que yo nunca había pensado en centros de salud ni etcétera, etcétera. Es como que los médicos con bata blanca creo que no me van a dejar pasar, ¿no? Pero pues también empecé dando charlas en institutos y de ahí tuve una experiencia muy, muy buena con profesorado y con adolescentes. Bueno, mi experiencia es que sí, creo que aunque sea esa semillita, creo que sí sirve. Venga, a ver, más opiniones. Hola, buenas. No sé si me oye. Katy, sí. Y hola, mira, quería agradeceros el foro. Yo también tengo la formación en sistémica. Hace ya tiempo que me centré solo en la parte educativa y me parece muy interesante que se lleven a cabo estas formaciones dentro de lo que son el ámbito educativo, porque es verdad que estamos interviniendo muchos profesionales, como habéis comentado todas, y al final es necesario realizar esas coordinaciones y es necesario sentarnos. El problema es que muchas veces pues, no nos sentamos el tiempo que requiere y vamos todos corriendo y vamos como vamos. Yo trabajo en un equipo de orientación, soy profesora de servicios a la comunidad, soy psicóloga también de formación y me parece muy interesante plantear todo este ámbito del trabajo en red y del trabajo sobre todo dentro de la visión sistémica que en los centros educativos, pues como ha comentado Inma, la compañera, muchas veces ni el genograma se conoce como un instrumento. Y lo que me parece también interesante es que cuando hablemos de los casos y cuando hablemos de las situaciones, pues que pongamos contexto, ¿no? Muchas veces Blanca ha estado comentando ciertas cosas, se me ha quedado un mal sabor de boca porque precisamente yo estuve en esa reunión y comentamos varios casos y verlos ahí en pantalla me ha sorprendido un poco, la verdad. Pero, por ejemplo, la nena que ha comentado antes de la repetición, esa nena está en primero y desde la LOE en primero no se puede repetir, solo se puede repetir segundo, en cuarto y en sexto. Luego hay muchas cosas que muchas veces sacamos de contexto. Es verdad que en orientación vamos muy saturados, como creo que en todos los servicios, y muchas veces al final hacemos como, yo me siento muchas veces bombera en mi profesión, porque los centros educativos nos llaman pues cuando ya no pueden Efectivamente. apagar ese fuego, ¿no? Y entonces muchas veces pues las coordinaciones nos sirven pues bien para familias, por ejemplo, que queremos conocer si van a las citas porque es que no vienen al cole, ni a las entrevistas, ni vienen a las reuniones con los tutores y ver un poco el seguimiento. Muchas veces el tema de la medicación, pues son nenes que sabes que están muy afectados, que lo hablamos el jueves pasado, y que si muchas veces no tienen esa medicación o no tienen ese extra, ¿no? Para mí la intervención tiene muchas patas. La medicación es una, pero luego hay muchas otras, pero muchas veces sin esa medicación el nene no se puede estar más o menos, entre comillas. Habrá que ver cada caso, Katy. Yo creo que este Y no es está para claro, esto, que al no es final para nosotros lo debatir, que vemos, no es para debatir no, casos concretos y yo lo no, ni primero que mucho menos. Si yo lo antes, único que Katy, quería es era, no puentear a la familia. Es decir, ni tú ni no, si yo está podemos claro que decidir no. medicar a un niño, ni yo soy la No. vendedora farmacéutica, ni yo tengo por qué vender las bondades de Nosotros, un y sabes fármaco. que en esa Claro. parte nosotros respetamos esa parte, nosotros vemos que el nene está así. Desde educación hemos hecho todo lo que podemos hacer. Hay posibilidad, lo ves conveniente, la familia quiere, porque esa es otra parte, ¿no? Y es la parte principal. Y luego, sobre todo, también muchas veces es que nosotros llevamos a los servicios, a mí me pasa mucho con nenes con problemas emocionales, ya no solo diagnóstico X o tal, hay muchos nenes con mucha alteración, como habéis comentado antes, a nivel emocional, protocolos de autolisis, que todo eso al final, pues muchas veces también las circunstancias que ahora mismo tenemos en Jumilla, incluso en Yecla, con el tema de la atención psicológica, pues nos vemos ahí un poco descolgados, porque son nenes que necesitan una intervención que en el cole Pero un que maestro de necesitan lengua de muchas matemáticas. cosas, Katy. No solo Sí, eso necesitan una está claro. intervención psicológica, no nos engañemos, Katy. Es que aunque haya un psicólogo, el psicólogo de la seguridad social lo va a atender 1 hora cada 3 meses. Eso no, tampoco, no podemos cargar el peso ahí. Pero por Por eso eso de este pero sí lo modo, estamos cargando. Yo creo que no es claro, cuestión de cargar el esto peso, es no cuestión de para coordinarnos eso. con lo que tenemos.
Y es Es que cuestión de hablar eso, y decir qué podemos aportar desde cada servicio. claro, claro. Entonces, está claro que si hay una nena, por ejemplo, yo me hablo de un caso, recientemente, una nena de quinto con el brazo que lleva lleno de cortes, con una situación que tú hablas con ella y ella se está aprendiendo, pues la semana pasada estaban dando un tema de sociales y ella no está en ese tema de sociales, está en otra cosa. Hay que atenderla y hay que atenderla a la necesidad que tiene prioritaria. Está claro que muchas veces los protocolos, pues a lo mejor podemos estar más de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero al final es lo que hablábamos también el otro día, es lo que tenemos y lo que el inspector de alguna manera Claro, nos pero dice que para eso estamos, para aquí, Blanca, para Blanca, repensar y Blanca, replantear lo que tenemos. Blanca y Katy, pero me parece, perdonadme. Katy, espera un Claro, momentito, un momento. Justo habéis empezado a hablar cuando ha llamado la familia. No, no me estoy enterando de qué estáis hablando. Pareciera que habéis perdona, estado juntas en la reunión que comentaba sí, claro. Blanca. Vale, yo me voy, Emiliano se queda. A mí me gustaría que Emiliano pudiera recoger en el chat. Si esto me ha gustado mucho cuando Inma decía, y piden continuidad, ¿no? Estos profesores con los talleres. Pues si al grupo, ¿no? Una parte, ¿no? interesante de número de personas le interesa que continuemos con estos foros, nosotros desde la asociación encantadísimas, porque vamos a seguir trabajando y vamos a seguir exponiendo el trabajo que vamos haciendo y nuestra experiencia. Y yo quería que este foro, al final, saber si, bueno, si estaríais, ¿no? animados y animadas a hacer otro encuentro más adelante. Muchísimas gracias por venir. Os dejo con Emiliano, se grabará hasta el final, o sea que no hay problema en que luego lo colgaremos en nuestra web de la asociación. Perdonadme, Blanca y Katy, ya podéis seguir. No, yo me tengo que marchar también en 5 minutos. Yo nada, me no te puedo preocupes, yo simplemente era eso, agradeceros, me Claro. parece muy buena la propuesta, me parece, de hecho, en Jumilla se hizo una pequeña formación a través de servicios sociales, por lo que ha comentado antes Ana, y sí que estaban invitados tanto los centros de salud, incluso policía local, hacia una red al final de todo. Entonces, el trabajo en red y el trabajo en sistémica, creo que al final, con los recursos que cada vez vamos todos más saturados y más limitados, es una vía de escape, ¿no? Un aire de respiro para que podamos seguir trabajando y coordinando. Nada, desearos feliz tarde. Vale, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna aportación o que tenga alguna pregunta? Enric. Yo por Ah, aquí, Ramón. aquí que me veis tan cómodos que estoy con una dorsalgia, Vale, vale. o sea que os he visto muy cómodamente. Por no repetir mucho, o sea, muy agradecido a todos, soy súper interesante. Y una de las cosas, yo soy psicoterapeuta, pero vengo del mundo de la educación, también me formé en sistémica y estoy en un proyecto que se llama Proyecto ALA en la zona de San Javier, Murcia, trabajando con los 3 institutos y hacemos intervención socioeducativa con adolescentes que pueden presentar distintos tipos de problemáticas, desde disruptiva a ser perfil de acosador o de acosado, etcétera. Y una de las cosas para sumar, que muchas veces hablamos del adolescente, como también un poquito de reflexión, ¿no? Los adolescentes, ¿no? Como unos un poco extraterrestres. Y mi proyecto, una de las cosas que hace es incluir y dar voz y espacios a esos adolescentes. Hay en muchos casos que sí, ya nos coordinamos con orientación, servicios sociales y derivamos a programas de familia, etcétera, pero ya programas como el que existe aquí, el proyecto ALA, que está en muy poquitos sitios, creo que ya es muy preventivo, nada más que dar ese espacio de escucha, ese espacio, porque aparte del adolescente también tenemos la suerte, familias más o menos vinculadas, se dan cuenta de que muchas veces lo que se necesita es eso, un poquito de escucha, un poquito de atención, lo decía antes Blanca, hay veces que sí que hay un trastorno, hay veces que hay cosas importantes a nivel psicológico, pero que os puedo decir desde la experiencia que el 50-60% de casos que empezamos ya a atender, nada más que de la escucha que le damos nosotros, que a veces los podemos ver con una frecuencia una vez a la semana o quincenal, se le empieza a ver un montón la evolución. Se va recogiendo demanda, genogramas, se trabaja de una manera desenfadada, pero se va recogiendo un montón de información. Y ahí pongo voz en ellos, en los adolescentes, que al final estamos hablando de ellos y lo importante que es, antes de que le lleguen mucho más cosas a Blanca y mucho más cosas a quien le tenga que llevar, lo importante que es dar esos espacios y esas escuchas a los menores, porque a veces no son problemas tan difíciles de afrontar, sino un espacio de escucha y un acompañamiento a dificultades de etapa, a dificultades sociales, a una ruptura de relación,
que ha sido tóxica, empezar a relacionarse de otra manera, ¿no? Sobre todo poner el foco en eso, ¿no? Y lo mío es un proyecto que estoy a mitad de jornada en 3 institutos, imaginaos cómo voy. Imaginaos cómo voy para una asociación que se llama Albore, que no sé si la conocéis aquí en Murcia. Ramón, antes de dar paso a Enric, han preguntado si ese proyecto se está llevando solo en San Javier. Ahora se ha ampliado en los Alcázares porque esto lo está sufragando el Ayuntamiento de San Javier. De hecho, este es el 5.º año. El año pasado es la primera vez que entra la figura de intervención familiar, adolescente con familia, ¿no? Que la figura de un experto en este caso es la mía. Es el 2.º año que estoy trabajando, estoy súper contento, pero claro, evidentemente en media jornada yo también paso consulta por privado porque tengo que complementar y ganarme la vida, evidentemente, pero es un mundillo en el que me quiero seguir creciendo y creo que es súper necesario, como todos los que estamos aquí lo sabemos, lo de siempre, somos minoría, pero creo que estas reuniones son súper necesarias para darnos un montón de feedback porque en psiquiatría también no tantas figuras como Blanca están formadas en sistémica, no todos los psiquiatras hablan este mismo idioma y claro, es complicado trasladar esto sin esa formación previa de la que has hablado tú antes. No me acuerdo cómo te llamas, el único chico que ha hablado. Emiliano. Emiliano, perdón, Emiliano. Entonces, claro, es complicado porque al final todos tenemos una formación, ha sido muchas horas, ha sido mucho ejercicio a nivel personal y claro, lo vamos transmitiendo en las sesiones y en los huequecitos que tenemos, pero claro, cómo llegar, cómo ir formando a profesorado, a orientación, a toda esta gente para que vaya sistematizando un poco su manera de ver las cosas, ¿no? Ahí está ahí un poco mi duda, pero creo que es una necesidad real que todos vemos. ¿Cómo hacerlo? Pues vamos a ponernos en marcha porque sigo viendo que es súper necesario. A través de proyectos como el mío está bien, pero claro, cada comunidad, cada ayuntamiento hace unas apuestas distintas según partido político, según presupuestos, etcétera. Pero que es necesario lo veo y que del mismo modo exista este tipo de reuniones como las que hemos tenido ahora. Yo creo que sería bueno cada X tiempo que las vayamos alimentando, vayamos creciendo y quién sabe, entre profesionales, ver posibilidades de proyectos que funcionan en Alicante, traerlos a Murcia, viceversa, y al resto de comunidades, ¿no? Que estén interesadas. Entonces, un poco la intervención que quería hacer era desde esa perspectiva. Agradecimiento y propuesta de que esto no sea una cosa puntual, sino que siga mano a mano, que podamos pasar contactos y sí, podamos seguir hablando para hacer que esto crezca un poquito más rápido. Muy bien, Ramón. Pues yo te cojo la palabra y quizás en el próximo foro nos haces Apunta tú la su presentación de nombre, tu Emiliano, proyecto, ¿no? apunta su nombre, sus datos, tú fíchalo, fíchalo. Muy bien. Vale, gracias, Ramón. Gracias. Enric, tenías tú la palabra. Sí, perdonad, que sé que ya estamos fuera de tiempo. Bueno, yo estoy en Barcelona ahora mismo, soy terapeuta familiar de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar y me hace mucha ilusión haber escuchado lo que he escuchado hoy, ¿no? Sobre todo lo que planteabas Emiliano e Inma a raíz de este desarrollo de estos proyectos, porque yo hoy vengo de evaluar con 71 centros de todo tipo y titularidad de la segunda ciudad más grande de Cataluña, un programa que inició en septiembre donde se ha, por lo menos, habido un día a la semana la figura de una terapeuta familiar en cada uno de esos centros. Hola. ¿No? Con la propuesta de poder hacer una intervención sistémica para, en el fondo, como ya habéis resumido de muchas maneras distintas, ¿no? Acercar las familias a los centros y los centros a las familias. Porque en ocasiones no sabemos cuán lejos están, ¿no? Bueno, sí lo sabéis vosotras, pero ¿cuántas estamos aquí? ¿No? Por lo tanto, aunque sea foráneo en este foro, ¿no? de experiencias, a mí me interesaría mucho seguir en contacto con vosotras también para construir e intercambiar algunas cosas que creo que habéis explicado muy interesantes y bueno, poder ver a ver si hay algún tipo de posibilidad de cooperación ahí e intercambiando. Y luego, creo que es muy importante lo que has planteado, Blanca, los interrogantes que has expuesto, porque realmente los centros están saturados y se mueven desde la emergencia, prácticamente, en muchos casos, ¿no? El diagnóstico es muy amplio, pero casi también lo sabemos. Entonces,
Desde la emergencia a veces se buscan soluciones mágicas, que ya sabemos lo que implica eso, ¿no? Y a veces se delega y las familias entran sin querer, queriendo, a veces, ¿no? Entran en esos procesos de dilución en los que ellas son las últimas en enterarse de todos los profesionales que están alrededor y acabamos, en lugar de ser una red que sostiene, es una red que tritura, Exacto. ¿no? Enrique, Bueno, te puedo preguntar si nos puedes adelantar algo de la evaluación que has hecho, porque yo sí que conozco el proyecto que tú estás evaluando, vale. porque en octubre, noviembre yo estuve en Barcelona en el Congreso de Terapia Familiar y una de las psicoterapeutas que iba a empezar a trabajar estaba en el mismo taller que yo, con Joana Alegret. Y Pues bueno, mira. estuvimos ahí compartiendo y tal. ¿Nos puedes adelantar algo? Genial. Bueno, os puedo adelantar y asegurar de que la experiencia se ha vivido muy positivamente en la grandísima mayoría de los casos. Sabéis que a veces no todo es perfecto en todos los lados y tenemos que aprender muchas cosas, ¿eh? Lo que implica introducir un elemento nuevo dentro de un sistema, ¿no? Pues ahí obviamente ya sabemos lo que pasa, pero en la gran mayoría de los centros han podido ver que hacer una lectura sistémica de lo que está sucediendo dentro, entre y fuera es absolutamente necesaria para comprender y hacer movimientos que puedan aportar soluciones y no entrar en la reverberación de la queja y el problema, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, Perfecto. no tengo los datos filtrados aún, Mm. porque es como muy reciente, pero en cualquier caso ya os podría compartir más cosas en un momento dado. Eso Muchas sería gracias. muy... Mirad, os he dejado bajo el correo, que es concretamente el de educación, ¿vale? Este es el correo de la asociación, pero concretamente el de educación. Entonces ahí podéis escribir para que podamos seguir estando en contacto, ¿vale? Bien, bueno, pues ¿hay alguien que quiera decir algo más o damos por concluidas ya a las 6:06 de la tarde? Bueno, pues entonces, nada, yo agradecer muchísimo a Inma, a Esther y a Blanca, que son las que han participado de manera más activa. Y bueno, y al resto, a los 21 que se habían conectado, pues por compartir con nosotros, por haber acudido a esta cita un jueves por la tarde a las 4 de la tarde. Que pensábamos que íbamos a estar solos, pero no. Hemos sido más de 20 personas. Yo con eso ya me doy con un canto en los dientes. Y bueno, y aparte de agradecer, deciros, el correo de educación está ahí. Para lo que queráis, para lo que necesitéis. Y bueno, yo, Ramón y Enric, si queréis que para el próximo foro podamos plantear algo y vosotros participáis, para nosotros será también, bueno, pues un lujo el poder escucharos. Y así poco a poco, cada uno desde su parcela puede ir aportando un poco a este foro que lo único que pretende es eso, conocer las experiencias que se están dando y que vinculan a educación y a la teoría sistémica. Vale, pues muchísimas gracias a todos bueno, y esto lo publicaremos en la página web. Un placer. Buenas tardes. Adiós. Muchas Gracias. gracias. Adiós.